Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Hechos. Vamos a buscar la palabra de Dios. Hoy quiero ver Hechos capítulo 13, del versículo 29 hasta último versículo. Voy a leer, vamos a ver. El versículo 29 del capítulo 13. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que será dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hasta el versículo 52 he leído. Tan maravilloso es que nosotros podemos investigar estas palabras donde está apareciendo como la predicación del apóstol Pablo. Creo que hace uno de 2000 años atrás, mientras tanto que él estaba visitando diferentes ciudades y predicando la palabra de Dios, nosotros también podemos reflejar lo que nosotros tenemos, conocimientos, y la predicación de él. Es muy importante, ¿no? Él no habló fuera de la Biblia, sino que solamente él estaba tocando Génesis, Éxodo, también Salmos. Significa que Dios es maravilloso porque Dios preparó la palabra de Dios como 66 libros por medio de la Biblia. También en algún momento en el siglo que no tenía la Biblia a cada mano de los creyentes. Mientras tanto que estaba dominando Iglesia Católica, solamente la ley que entre los sacerdotes de la Iglesia Católica podían leer la Biblia. Otros miembros de la Iglesia Católica no podían leer, era prohibido. Pero hoy en día está teniendo la Biblia con diferente idioma, ¿no? Coreano, español, inglés, etc. También hasta lengua, también todo, diferente idioma. Pero ahí el problema es que si no tiene el Espíritu Santo del Señor en su espíritu, en su corazón, solamente se ve superficialmente como la letra. Así pasó, así pasó. ¿Desde cuándo va a abrir la vista para investigar sobre el secreto de la palabra del Señor? Después de ser justificado, después de ser limpiado de todos sus pecados, cuando Dios le da el Espíritu Santo del Señor como regalo,
en aquel entonces puede tener diferente vista, diferente oído, diferente sentimiento y también diferente palabra. Ahora aparentemente está apareciendo mucha palabra, pero poco a poco nosotros podemos investigar. ¿Dónde estaba quedando apóstol Pablo? El versículo 14 sale su nombre de la ciudad. Ellos pasaron de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Significa que hay dos tipos de Antioquía, ¿no? Antioquía donde aparecía la iglesia primitiva, pero ahora está saliendo como Antioquía de Pisidia. En ese lugar, cuando llegó en la sinagoga, en el día de reposo, empezó a predicar la palabra de Dios. Pero ¿cuál era lo más interesante? Nuestro Dios levantó a Abraham como padre de la fe, pero no le entregó nada de la tierra de Canaán, solamente le entregó la promesa. ¿Cuál era la promesa de Dios? Iba a dar entre los israelitas, pasando 400 años, después de ser como esclavos, Dios iba a rescatarlos, también Dios iba a dar esta tierra. En esa época apareció Moisés como líder. Además, él recibió 10 mandamientos en el monte Sinaí, quedándose 40 años en el desierto hasta que murieran todos los israelitas que tenían 20 años de arriba al salir de Egipto, porque ellos no tenían fe. Aunque Dios quería entregar la tierra de Canaán, pero ellos no podían obtenerlo. Por la incredulidad, ellos recibieron castigo durante 40 años. Y luego Dios levantó Josué. Josué es nombre igual que Jesús como Salvador. Por eso a través de Josué conquistó la tierra de Canaán y podía ingresar. Luego, quedándose más o menos como 450 años, como dice, después de pasar 150 años, y levantó Samuel, así dice. Significa que en algún momento Dios estaba dominando Israel por medio de jueces, como Sansón y Ipta, etcétera. Alguna persona que apareció en el libro de jueces no era como rey, no es como sacerdote, solamente decían jueces. Pero Dios estableció el rey. Primer rey de Israel era Saúl, de tribu de Benjamín. Durante 40 años, Dios estaba esperando para que Saúl iba a cambiar su corazón, iba a obedecer, pero nunca podía obedecer. Porque Dios le mandó a Saúl para que matara a todas las personas de Amalek. Pero él no podía matar todos, sino que preservó el rey Acab y luego las ovejas gordas.
significa que aparentemente él estaba obedeciendo ante el Señor, pero su corazón estaba duro, no podía obedecer. Por eso Dios quitó esta persona, ya desechó. Y luego Dios estableció un hombre, se llama David, hijo de Gis. Y luego Dios estableció fuertemente el país Israel, y también a través de Salomón construyó el templo en Jerusalén. Ahora está hablando sobre la profecía de el rey David. David escribió salmos. En aquel entonces sale estas palabras, así dice, ¿no? Veamos. Como dice, el versículo 33, así dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmos capítulo 2, el versículo 7, así está escrito. Por eso, apóstol Pablo está copiando del versículo de Salmos. Es decir que apóstol Pablo ya podía leer el libro de Salmos, y mientras tanto que leía esta parte, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él estaba pensando profundamente, ¿a quién se refiere hijo de Dios? Porque según él entendía que David no era hijo de Dios. Pero el rey David escribió en el Salmo, y como está apareciendo, ¿no? Engendrado hoy, tú eres mi hijo. En aquel entonces, apóstol Pablo, por medio de apoyo del Espíritu Santo del Señor, interpretó esta palabra donde sale en el libro de Salmos, ubicada ¿a quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso, desde David hasta Jesucristo debería pasar uno de 900 años para nacer Jesucristo. Pero antes de nacer Jesucristo, el rey David vio nuestro Señor Jesucristo, porque él vio y escuchó que Dios le dijo a Jesucristo: tú eres mi hijo, hoy engendrado. Hoy he engendrado, así dice. Ya significa que en el libro de Antiguo Testamento aparece la vida de Jesucristo que iba a nacer en este mundo. Y luego él estaba comparando de otro salmo, como decía el versículo 37. Así dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Significa que en el libro de Salmos aparece una palabra como así, el versículo 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Ubicada santo, tu santo, en aquel entonces ese es mayúsculo, ya santo se refiere a Jesucristo, que no iba a ser corrupto de su cuerpo. Ubicada que iba a resucitar. Significa que en el libro de Salmos
donde estaba escrito a través de David, apareció la vida de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, y todas las cosas están apareciendo. Sin tener el Espíritu Santo del Señor, solamente puede leer la letra en el Salmos y luego se queda duda. Pero teniendo el Espíritu Santo del Señor, interpreta. Porque en el mundo de Dios no existe como pasado, presente, futuro, sino que en el mundo de Dios ya existe como el tiempo eterno. Por eso Dios sabe lo que iba a pasar futuro. Por eso en el libro de la Biblia sale, ¿no? Hasta último tiempo de la tierra. ¿Cómo va a terminar este planeta? Un día va a quemar. Toda la cosa va a quemar, dice. Desaparecer este planeta. Significa que sin saber nada futuro, entonces, ¿cómo puede escribir estas palabras? Aunque hay diferencia de año, la época de David y Jesucristo, más o menos 900 años, pero David podía ver la resurrección de Jesucristo. Por eso él no iba a ser corrupto de su cuerpo, sino que preservando su cuerpo iba a resucitar. Ahora está hablando eso. Apóstol Pablo, aunque él quería matar a los cristianos, pero desde niño él aprendió la palabra de Dios. Además aprendió sobre la ley, mandamiento. Era fariseo. Por eso él tanto quería cumplir el mandamiento de Dios. Pero ahora lo que está hablando, su predicación, lo que está explicando el Evangelio, nunca está hablando que cumpla mandamiento de Dios. ¿Es cierto? Observando esta palabra, si hubiera necesario en la sinagoga, debería explicar: ustedes judíos se apartó de su país original, de Jerusalén. ¿Cómo está sufriendo? ¿Cuánto tiempo está pasando como extranjeros? Un gusto saludarles. Nosotros ya recibimos mandamiento de Dios por medio de Moisés. Tenemos que guardar todo mandamiento para ser salvos. Espero que tenga ánimo, esperanza, cumpla el mandamiento de Dios. Gracias, saludo, despido, ya me voy. Debería escribir así, normalmente. Pero estaba hablando contra de teoría de ellos. Ustedes estaban enfocando solamente en la ley, estaban pensando que es necesario creer en Dios, cumpliendo mandamientos de Dios, haciendo buenas obras, pero no es así. Dios nos envió el Salvador, Santo del Señor, el que murió por nuestros pecados y fue resucitado por su nombre. Jesús, nosotros recibiremos el perdón de los pecados. Así está escrito. Veamos, ¿dónde está escrito? El versículo 38, vamos a leer todos juntos. 1, 2, 3. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Eso es lo más importante de este capítulo. Hechos 13. Porque nunca había utilizado esta forma de predicar en la época del Antiguo Testamento.
Porque mucha gente solamente ha grabado. Dios nos dio mandamiento, eso es pacto del Señor. Nosotros ya tenemos que cumplir mandamiento de Dios para entrar en el reino de Dios. Por eso ellos establecieron sinagoga, cada ciudad entre los judíos se unen adorando al Señor, alabando al Señor, ofrendando al Señor. Pero ahora está hablando apóstol Pablo, ustedes, fuera del nombre de Jesús, fuera de la sangre de Jesucristo, fuera de este evangelio, no será salvo. Solamente tiene que convertir, aceptar el nombre de Jesucristo como su Salvador, quien limpió todos nuestros pecados. Tiene que creer, aceptar para ser limpiado de sus pecados, que sean salvos. Qué interesante. Porque la predicación de apóstol Pablo y lo mismo que nosotros estamos predicando. Por eso nosotros estamos hablando, preservando el evangelio durante 2000 años. A través del Espíritu Santo del Señor, Dios está preservando los siervos del Señor que tienen el evangelio. El evangelio no es mezclado del mandamiento y nuestra obra, sino que el evangelio se divide. Por medio del mandamiento de Dios, la gente no puede ser salvo. Tampoco puede recibir el perdón de los pecados. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, puede recibir el perdón eterno y recibiendo la justicia de Dios, la salvación. 100%. Pero hoy en día la iglesia evangélica corrupta, ¿cómo enseña? Las dos cosas tiene que meter. Creyendo en Jesucristo, todavía no es justo, ya tiene que cumplir mandamiento de Dios para que sea justificado. Aparentemente se ve, porque está mezclando todo bueno. Por ejemplo, a alguna persona le gusta tomar Coca-Cola y otra persona quiere tomar Fanta, otro quiere tomar Sprite. Cada uno diferente sabor tiene. Pero si alguien piensa, a ese hombre le gusta tomar Coca-Cola, parece que mezclando poco de Fanta, más le gustaría. Y echando las dos cosas y dándole, tomando, ¿qué sabor es? Ah, maravilloso es. Coca-Cola y Fanta, qué bueno, sí. Entonces de repente derrama. No, no es Fanta ni Coca-Cola. No me gusta eso. Significa que ser humano, si le gusta tomar un sabor, entonces ya solo puro tiene que tomarlo. Lo mismo, la fe. La fe viene por la gracia del Señor Jesucristo. El perdón de los pecados viene por creer en la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna. Sin la obra, solamente creer, solamente la gracia del Señor. Por esa razón, en este momento, el versículo 38, 39, los dos versículos es muy importante para nosotros. El versículo 39, así dice: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. Mucha gente sabe el idioma español más que yo. La verdad.
Pero interpretando esto, se tranca. ¿Qué es esto? No sé. ¿Qué significa eso? Exactamente está explicando. A través de mandamiento y la ley de Moisés, nunca podía ser justificado delante de Dios. Nadie puede ser salvo, limpiado de sus pecados, porque por la ley se produce el pecado. Pero creciendo en Él, ¿a quién se refiere? Jesucristo. Creyendo en Jesucristo, gratuitamente puede ser justificado delante de Dios. ¡Qué maravilloso es! Anteriormente nosotros no sabíamos sobre la verdad. Por eso solamente congregábamos la iglesia, pidiendo perdón, llorando, para ser limpio, para ser salvo, para ser perfecto. ¿Por qué? Nadie me enseñaba, nadie nos enseñaba sobre la verdad. Pero según mi caso, Dios me dio mucha bendición en el año 1990, el día 26 de mayo, era sábado. Dios me hizo encontrar un hombre evangelista quien estaba explicando detalladamente, personalmente a mí, sobre el evangelio, que nuestro Señor Jesucristo hizo la redención eterna, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención por su sangre, por su gracia. Ya nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18, no hay más ofrenda para los pecados, porque ya había limpiado todos nuestros pecados. Me impactó esta palabra. Dios dice que no va a recordarse de mis pecados. Gracias, Señor, por darme la vida eterna. Gracias, Señor, por haber dado el perdón eterno. Desde aquel tiempo, cuando estaba observando, leyendo la Biblia, ya estaba llegando entendimiento. Por eso cada noche estoy presentando ante ustedes. Yo no soy como sabio. Yo no soy una persona especial quien pueda enseñar muchas cosas ante mucha gente, ¿no? Durante más de 1 año y 7 meses. No. Solamente yo recibí la salvación, teniendo en mi corazón el Espíritu Santo del Señor. Leyendo la Biblia ya se nota. Está descubriendo poco a poco. Por eso hoy en día nosotros estamos usando 3 televisores de Chile, una radio, en total 4 emisoras y televisión. Está haciendo transmisión principalmente de la predicación de Pastor Oxuba y también mi predicación. Yo no soy una persona que pueda predicar, explicar ante la gente. Única condición es que yo soy salvo. Única condición es que Dios me dio entendimiento sobre el perdón de los pecados. Como igual que la predicación de apóstol Pablo. Nunca podía ser justificado por la ley de Moisés. Pero yo fui justificado por la gracia del Señor, por la redención que está en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, el versículo 24 dice, siendo justificados. ¿Quién es el sujeto? Yo estoy siendo justificados gratuitamente por la gracia mediante la redención que está en Cristo Jesús. ¿Quién puede aceptar esta palabra? Uno que acepta
como lo que está apareciendo en la Biblia, inmediatamente llegará el perdón de los pecados, inmediatamente Dios le dará el Espíritu Santo del Señor por regalo. Desde aquel tiempo su vida será cambiada, porque Dios va a ser Padre Celestial de su vida. Dios va a ser responsable de su vida. Dios va a ser protector para dirigir nuestra vida. Es la bendición de Dios. Cada día nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios. Un día Dios trabajará cada uno de nosotros, manifestando por nuestra